Entonces aquí tenemos MATLAB para poder simular nuestro circuito de bajada con una carga resistiva y una bobina y inductiva. El circuito que tenemos es el que vimos en la clase anterior, donde está un switch a la entrada, tenemos un diodo y posteriormente en serie tenemos conectada una bobina, una resistencia y una batería. Ok, aquí está abierto Simulink y tenemos nuestra ventana con toda esta parte blanca aquí donde nosotros vamos a empezar a colocar todos los elementos. ¿Cómo conseguir los elementos? Aquí. Le damos clic en buscar en librería. Para esperamos a que cargue. Dependiendo de la versión que tengan, puede ser más rápido, más lento, pero funciona igual. De hecho, cualquier versión de MATLAB que tengan, a partir de la 2010, tiene esto. Así que no deberían tener ningún problema en hacerlo. Aquí están nuestras librerías. Lo que vamos a buscar para poder hacer nuestros circuitos, se lo aquí, en Simscape. Aquí en Simscape, abrimos la pestaña. Perdón.
Entonces aquí ya tenemos teams que tenemos nuestras librerías que podemos utilizar. Aquí cada una de estas pues, tenemos utilidades. Esperamos, damos clic. No, todavía falta que cargue un poco. Y aquí están algunas funciones que tenemos. Tenemos parte eléctrica, de gas, hidráulica, magnética, mecánica, físico, térmica, térmico líquido y fluidos. Entonces aquí podemos simular varias cuestiones físicas en MATLAB. Aquí tenemos parte para poder hacer esos cálculos físicos. Ahora vamos a ver qué sirve cada uno de estos. Y aquí más librerías. Aquí les cuento una parte de electrónica, en la cual tenemos actuadores, drivers, algunos circuitos integrados, dispositivos pasivos, sensores, fuentes, etc. Nosotros vamos a manejarnos con esto, tanto la parte de electrónica como la librería de eléctrica. Aquí en elementos eléctricos, nosotros tenemos capacitores, diodos, una tierra, una inductancia, algunos transformadores ideales, valores de resistencia, resistencias térmicas, resistencias variables, switch, entre otros elementos. Igual aquí en electrónica, en circuitos pasivos tenemos switch, que hay uno, y algunos otros elementos. Tenemos sensores, un termistor, un termopar, un fotodiodo, un diodo de luz, etc. Entonces, para esta simulación, vamos a hacer el circuito que vimos en la clase anterior. Vamos a colocar una fuente, igual como si fuera LabVIEW. Seleccionamos el dispositivo y lo arrastramos. Entonces, la primera vez que hacen que se pueda hacer esto, va a tardar. Voy a comentar, esto es normal, dado que el programa es un poco pesado, y más en esta misma máquina, porque les vuelvo a decir, estoy ejecutando una máquina virtual, y dentro de esa máquina virtual estoy ejecutando MATLAB, entonces sí se vuelve un poco complicado. Pero aquí tenemos la fuente. Yo a esta fuente le puedo dar un valor cualquiera, pero vamos a cambiar, vamos a meter más elementos. En dispositivos semiconductores, dentro de la parte de electrónica, encontraremos MOSFETs, IDJT, FETs y diodos. Ahora, la gran ventaja que tiene MATLAB, ahora vamos a ver, es que yo puedo tomar directamente de una hoja de datos los valores necesarios que me pide para un transistor. Por ejemplo, voy a agarrar el diodo para esta práctica. Pero puedo agarrar, por ejemplo, vamos a agarrar un bipolar. Aquí está. Yo aquí le doy doble clic para ver sus características. Y por ejemplo, aquí no puedo seleccionar tal vez un dispositivo específico como lo hago en Proteus, pero puedo escribir todas las características especiales que tiene este elemento. Tenemos que abrir la ventana. Y aquí está. Aquí dice que especifica parámetros de la datasheet o la hoja de datos. Yo puedo obtener una hoja de datos y vaciar todos los datos que me pidan aquí para que mi transistor actúe lo más realista posible. Pero bueno, veremos esa parte. Aquí lo borro. Voy a colocar una resistencia y una bobina. En elementos pasivos, aquí está nuestra inductancia y otro tiene una resistencia. Acá en el de elementos eléctricos. Aquí tengo el diodo, voy a agarrar una inductancia.
Y faltaría la resistencia. ¿Por qué no voy a colocar una batería al final? En el ejercicio que vamos a simular, nos pide que los valores de entrada sea 220, una resistencia de 5 ohms, una bobina de 7.5 milihenrios con una frecuencia de 1 kHz, un ciclo de trabajo de 0.5 y una batería o fuente de carga de 0 volts. Ahí tenemos 0 volts, quiere decir que es un cable, tal cual. No hay resistencia de corriente, bueno, no hay diferencia de voltaje en las terminales, pero existe flujo de corriente. Eso se traduce en un cable. Bien, bueno, vamos a construir el circuito. Primero, nuestro diodo. Si checamos nuestro diagrama, el diodo va al revés. Nada más que nos abre el menú para poder moverlo, cambiar direcciones. Ahí está. Aquí en mover le decimos que en sentido contrario, en sentido contrario de las pastillas del reloj, lo tenemos. Coloco mi diodo, coloco aquí mi bobina y mi resistencia igual a volteo. Así que sea con sentido de las manecillas del reloj. Ahí está. Y al igual que Proteus, simplemente hay que unir las terminales. Este no va. Este es con este. Ahora nos falta un pequeño elemento, que sería el switch. El switch igual vamos a utilizar aquí en la parte de electrónica, aquí en el switch, utilizaremos esto. Ese switch, como vemos, aquí tiene las terminales, bueno, además voy a acabar de unirlo. ¿Cómo yo le voy a decir que tengo una frecuencia de encendido apagado? Fácilmente puedo decir un transistor, puedo sustituir ese switch por un transistor o por otro elemento, pero me conviene más este para poder hacer la simulación. Ahora, ¿cómo le voy a decir que switché a cierta frecuencia? Pues bueno, aquí tenemos esta entrada. Con esta pequeña entrada le voy a decir que switché un tiempo determinado que yo elija. ¿Okay? Pero antes, nos falta tener sensores. No puedo hacer circuitos si no, para que haga mi circuito si no voy a ver nada. Entonces, ¿qué sensores voy a requerir? Aquí en la parte de electrónica tenemos aquí la parte que dice sensores. Damos clic. Perdón, está acá, en la parte de eléctrica. Sensores. Y quizá tenemos dos sensores. Tenemos la de corriente y un sensor de voltaje. Voy a agarrar uno de cada uno y voy a ver la corriente. Primero, en la de sensor, bueno, la corriente, el sensor de corriente, voy a medir la corriente que va a pasar a través de la resistencia. Y si recordamos, la forma de medir corriente es abrir el circuito y medir entre las dos terminales. Entonces tenemos el sensor de esta manera. Y el sensor de voltaje voy a hacer el voltaje que voy a caer en la resistencia con respecto a tierra. Ahora aquí me falta colocar una referencia de tierra. Siempre coloquen la referencia a la tierra porque si no el circuito no les va a dar. Muy bien. De esta manera yo ya tengo hecho mi circuito. Bueno, mi circuito.
¿Qué me falta por hacer? Si recordamos la parte de Proteus, cómo hacemos circuitos, pues simplemente conectaba un osciloscopio y ya veía la función. Aquí no es tan fácil. Para empezar, recuerden que estamos utilizando un simulador matemático. Por lo tanto, si yo estoy usando partes eléctricas, aquí en Simescape nos vamos a donde dice, aquí Simescape, a donde dice funciones de librería, aquí donde dice utilidades, damos clic y agarramos esto. Configuración de solucionador. Esta configuración nos va a ayudar a pasar todo nuestro circuito a una parte matemática. Si no colocamos este elemento, no va a hacer nada en nuestro simulador, de hecho nos va a marcar error. ¿Dónde va conectado este? Puede conectar a cualquier lado, de hecho de aquí. Lo conectamos aquí y ya está. Ya con esto ya va a funcionar nuestro circuito. ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, para empezar, la entrada de nuestro switch. Para esto, vamos a utilizar, fuera de todo esto, aquí en Simulink, en donde dice Source o fuente. Aquí buscamos el generador de pulsos. ¿Por qué el generador de pulsos? Recordemos que lo que yo quiero que haga el switch es que esté prendido un cierto tiempo a cierta frecuencia. Y el generador de pulsos me lo va a proporcionar. Lo agarramos y arrastramos. Otra vez una disculpa si tarda mucho mi máquina. Ahí está. Ahora, si yo quiero conectar directamente este elemento aquí, me marca un error. De hecho, no conecto nada. ¿Qué es lo que debo de hacer para pasar de un elemento que es netamente de Simulink a un elemento que lo puedo tomar como físico? Pues bueno, aquí otra vez vamos a Pinescape, en utilidades, y aquí agarramos esto. Aquí dice de Simulink a físico, convertidor de Simulink a físico. Y aparte tenemos también el convertidor de físico a Simulink. Para ese caso, como es un elemento de Simulink y quiero pasarlo a físico, necesito esto. Lo arrastro. Entonces aquí, en este cuadrito, lo colocamos. Ven que este sí nos dejó. Y para nuestra salida, para la parte física, pues simplemente lo conecto. Y ahí es. Vemos que ahora sí me dejó conectar. Ahora nos falta ver los sensores. Aquí
Entonces queremos ver una parte física a Simulink, pues usamos el contrario, de físico a Simulink. Y obtenemos 1, 2. De aquí, lo obtenemos para acá, y ahí está. Ya tenemos las salidas. ¿Qué falta por hacer? Pues simplemente vaciar los datos que tenemos para la simulación. Primero la fuente, que tenemos que es una fuente de DC a 220 volts. Vamos a aplicar y OK. El diodo lo voy a dejar así, está puesto para que a un voltaje de 0.6 empiece a conducir. Perdón, baja de 0.6 volts empieza a conducir, como es lo que sería un diodo normal que conocemos. Aquí tenemos la bobina, y si cambiamos el valor, lo tenemos a 7.5 milihenries. Yo puedo poner aquí 7.5 por E a la menos 3 para que sea los milis, pero también puedo utilizar aquí en la pestañita el valor de milihenrios, simplemente poner 7.5. El valor de la resistencia tenemos que es de 5 ohms. Y la parte de frecuencia y de pulso, tenemos que es 1 kHz. Al abrir nuestra ventanita de pulsos, nos dice, la amplitud va a ser igual. Ahora, ¿cuánto va a ser el periodo? El periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. ¿Cuánto les da? Bueno, ¿cuánto te da si divides 1 sobre 1000, que sería los 1000 kHz? 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 10 a la menos 3, Inge. 10 a la menos 3. ¿Sí te quedaría? Aquí en tipo de periodo le vamos a dar 50%. Va a ser cuánto de periodo quiero. Yo tengo que mi K es de 0.5, que es la mitad. Entonces con esto le damos a aplicar y ya tendría el circuito simulado. Solamente faltaría alguna forma de ver la salida. Es igual. Aquí nos estamos en los fuentes. Skins, de Sync. Ahora vamos a este que dice Scope. Este va a ser un tipo osciloscopio que tiene Simulink para poder ver las señales. Aquí coloco esta. Aquí puedo ver de dos formas. Si su versión es la 2017 para arriba, yo puedo jalar directamente aquí y me va a conectar automáticamente. Pero si yo quiero que tenga más entradas de otra manera, puedo darle doble clic. Otro espero que abra. Aquí está Scope. Aquí en el engrane. Pero aquí, ¿cuál? Número de entradas de puerto, le cambio 3 y agrego uno más. Esta entrada lo voy a agregar para la parte del generador de pulso. Y con esto ya tendría mi circuito hecho, que voy a medir primero la corriente, el voltaje y el generador de pulso. Ahora, aquí en Scope, si yo lo pongo así, las tres señales van a ser encimadas. Si yo quiero que se desplieguen en diferente ventana, le doy aquí, en el Layout. No te cargue. Aquí en Layout, le digo que, otra vez,
Digo que seleccione 3. Y me va a cambiar la ventana para que aparezcan las 3 señales separadas. Ahí que ya está. Y ahora sí, voy a proceder a la simulación. Y arranco. Ahorita el tiempo de simulación va a ser de 10 segundos. Lo está cargando para poder hacer la simulación. De hecho, aquí va, observándose, está cargando. No se está corriendo al 20%, pero si yo quiero ver cómo va la simulación en Scope, puedo dar aquí. Aquí veo cómo está. Y luego es mi simulador. Si yo quiero que me muestre de una forma un poquito más mejor, ¿no? A ver, vamos a valga la redundancia. No, no valga la palabra. Le doy aquí. Incompleto. Y vemos que iba, nada más se ve muy bien y tarda demasiado. Dependiendo igual por su procesador, va a tardar más o menos la simulación. Aquí como veo que ya tarda demasiado y además el valor se vuelve a repetir, pues bueno, puedo bajar el valor de muestreo. Vamos a ver esto en el script.